Vamos a poner record in this computer. Perfecto. Ahí ya está grabando y ahí ya está compartiendo. ¿Me confirman si lo ven? Se ve, profe. Sí, sí, se ve Excelente. bien. Bueno, lo último que vimos la clase pasada fue complementamos con los funciones o procedimientos que necesitábamos para terminar de trabajar con listas. Y yo les dije, o les pusimos como una categoría, como que eran los más avanzados, ¿no? Hablamos mucho del insertado ordenado, que se llevó una buena parte de la clase. Hablamos del buscar y, por ejemplo, también hicimos un buscar y mostrar que sea una derivada del buscar, ¿sí? Vimos cómo hacer los llamados adentro del main, con lo cual, si tuviéramos que hacer un resumen a alto nivel de lo que vimos la clase pasada, tiene que ver justamente con el poder tener todos los procedimientos y funciones necesarias para trabajar con listas, pilas y colas. ¿Sí? Vamos entonces ahora a uno de los escenarios para los cuales más vamos a utilizar las listas. Les hago una pregunta. Y acá sí de paso también hablan un poco ustedes. ¿Se acuerdan que cuando vimos vectores, qué tipo de estructura eran los vectores? Eran estáticos. Estáticos. ¿Qué significaba que era estáticos? Que ya se determinaba desde un comienzo la cantidad de memoria que se va a llegar a utilizar. Bien. ¿Y si yo voy a listas, pilas y colas, qué tipo de estructura son? Dinámica. Dinámica. Dinámicos. ¿Y qué significa que sean dinámicas? Que a medida que yo lo requiera voy pidiendo espacio en memoria. Excelente, perfecto. Si vamos a darle un golpecito más, así de paso ya vamos tomando ritmo, ¿con qué alocábamos memoria? ¿Con qué hacíamos la solicitud de memoria? ¿Con qué sentencia? ¿Con qué operador? Con el new, Perfecto. ¿Y para devolverla? con el delete. Excelente. Bien, de paso ya que estábamos, revisamos, lo más importante que quería que tuviéramos presente tenía que ver con que cuando hablábamos de vectores, hablábamos de estructuras estáticas. Cuando ordenábamos archivos, ¿cómo lo hacíamos? ¿Alguien me puede recordar si yo tengo un archivo y lo quiero ordenar, qué tenía que hacer hasta lo que vimos en el primer cuatrimestre? ¿No había que pasarlo a un vector y después sobreescribir el archivo? Perfecto. ¿Y qué dificultad teníamos cuando hacíamos eso y queríamos pasarlo a un vector? ¿O qué necesitábamos que dijera el enunciado para saber que lo podíamos pasar a un vector? La máxima cantidad de datos que tenía el archivo. Perfecto. ¿Y esto por qué? Porque como bien dijimos, como bien dijeron, el vector, ¿sí?, es una estructura estática que se debo definir antes de empezar a ejecutar cuál va a ser su tamaño, cuál es la memoria que le voy a asignar. Entonces yo tenía 200 productos, ¿qué hacía? Definía 200 posiciones en mi vector. De manera tal de, si llegaba a tener las 200, fantástico, ocupaba a todos y listo. Ahora, si yo no tenía las 200 y tenía menos, me iba a sobrar lugar. ¿Se acuerdan? Que decíamos, sí, es cierto, no es del todo eficiente, pero me sirve. Bueno, eso era lo que teníamos cuando hablábamos de vectores. Si yo les adelanto que tengo estructuras dinámicas, ¿sí?, y que quiero utilizar una estructura dinámica para ordenar el archivo en lugar de usar un vector, primero, ¿cuál se imaginan que puede llegar a ser? La lista, Bien, Lista. ¿por qué? ¿Por qué puede ser la porque lista? es la única que podíamos ordenar. Perfecto, podíamos ordenar, recorrer y movernos en ella. ¿Sí? Perfecto, es la lista. Y entonces, la siguiente pregunta que les hago es, ¿necesito conocer la cantidad de registros que tiene un archivo? Ya no. Exacto, ya no. Ya la verdad es que poco me importa la cantidad que tenga, lo único que voy a hacer es, voy a ordenarlo. Con lo cual, lo que nos cambia entonces es que nosotros vamos a proceder a ordenar un archivo utilizando lista. ¿Sí? Eso es lo que vamos a arrancar haciendo hoy. Ejercicio típico de examen parcial y típico de combinar lo que es archivos con listas. Entonces, vamos a poner ejercicio 1, ordenar archivo 2022. Lo primero que voy a hacer, o lo primero que quiero hacer, por así decirlo, es tratar de... ¿ustedes me siguen escuchando y viendo? Pues se fue la barra de Zoom. Sí, 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 sí. sí. Ah, Sí, escucho.
No, yo dejé de ver la barra y dije tal vez había cortado. Bien, lo primero que voy a hacer es recordar o recuperar la memoria, mejor dicho, en lo que refiere a archivos. ¿Sí? Hoy por hoy, en este workspace, si yo vengo, déjenme que les muestro. Eclipse, workspace, acá está. Déjenme que les muestro esto. Si yo vengo al workspace del Eclipse, ¿sí? Lo que tenemos es src, que no es nada más y nada menos que el CPP que acabamos de crear, pero dentro del workspace yo no tengo más nada, ¿sí? No tengo ningún otro archivo. ¿Por qué? Porque todavía no me generó el archivo, ¿sí? Entonces, vamos a prestarle atención a esto como lo vemos, y vamos a prestarle atención después cómo lo vemos ordenado. Voy a correrlo esto para que no me moleste de aquí. Y vamos a la primera partecita, que sería, voy a crear el archivo. ¿Por qué voy a crear el archivo? Nada más que para que después ustedes puedan ver cómo queda ordenado. ¿Sí? No es parte del ejercicio, no es parte de la resolución que yo quiero hacer. ¿Cuál es la resolución o cuál es el planteo de ejercicio que yo quiero hacer? Dado un archivo de enteros, ordenarlo. Eso es la consigna. Lo que yo voy a hacer ahora no es la consigna, pero sí es cierto que me va a servir para poder tener ese archivito y después jugar un poco con ese archivo. Así que lo vamos a crear y de paso recuperamos la memoria de archivos. Cuando yo hablo de archivos, ¿qué librería sí o sí tengo que agregar? iStream. Creo que era el STDIO, si iStream no me ya está equivoco. puesta, sí, ya está puesta. ¿Y cuál era la otra? El STDIO, si no me equivoco. Exacto, el stdio.h. Perfecto. Entonces tenemos las librerías agregadas. Vamos ahora con los primeros pasos para trabajar con archivos. ¿Cuáles son los pasos para trabajar con archivos? Definir el puntero. Bien, definir el puntero. Vamos a poner ya acá. Tengo un archivo que lo voy a crear porque todavía no existe. Así que voy a definir un puntero. ¿Cómo definíamos el puntero? File estrellita. File asterisco, ¿sí? Y le poníamos un nombre que era el que íbamos a usar a lo largo de todo. Yo le voy a poner ent de enteros, ¿sí? Tengo entonces definido el puntero. ¿Cuál es el segundo paso para trabajar con archivos? Abrirlo. Perfecto. Entonces a ent le voy a asignar el fopen. Acá le voy a poner el nombre porque todavía no existe. Le voy a poner enteros.dat, ¿sí? Lo va a guardar en el mismo workspace. Y como no existe, ¿qué tipo de creación le tengo que hacer? ¿Cómo que lo tengo que abrir, perdón? Lectura. No existe. WB. Exacto, como escritura, WB. Entonces, ¿qué voy a hacer en este punto? Definí un puntero, lo abro para escribirlo. ¿Cuál es el tercer paso para trabajar con archivos? Leerlo. Leerlo. Pero ¿qué pasa? Este archivo no existe, ¿sí? Con lo cual, como no existe, todos sabemos que no existe y que lo necesitaba para poder ordenarlo, voy a crearlo. ¿Y cómo lo voy a crear? Y le voy a dar la potestad al usuario que me diga los valores para que yo pueda ir cargando mi archivo. Entonces, es un archivo de enteros. Le voy a pedir al usuario, le voy a mostrar por pantalla al usuario, cout, ingrese un valor. Es más, vamos a ponerle termine con 0. Así le hacemos la carga más rápida y no perdemos tiempo. Ent L, ahí está. Y necesito leer el valor que me ingresa el usuario. Para leerlo necesito tener, por supuesto, mi variable de lectura. Le voy a poner int carga. Lo voy a leer en carga. Y básicamente ahora le voy a pedir valores hasta que termine. Bueno, esto es el típico ingreso de un lote de números. Mientras que carga sea distinto de 0, lo escribo en el archivo y luego le pido más. ¿Cómo hacemos la escritura en el archivo? Con FWrite. Perfecto, fwrite. Tenía 4 campos, ¿sí? El último campo era el nombre del archivo, luego la cantidad de bloques que iba a leer, luego el tamaño de lo que iba a leer, que básicamente es el size of, ¿de qué? ¿Cuál es el campo que tiene el archivo? Del entero en este caso. Del entero, perfecto. Directamente el size of del entero. ¿Y qué variable voy a escribir? ¿Sí? Que es carga. Punto y coma.
Y de esta manera, me quedó algo no le gustó, ¿no? Sí, El int, perdón. yo siempre perdón. lo ponía entre, claro. Sí. Eh, Pasa que como me lo pintó rápido como violeta, mi cerebro lo pasó rápido. Por 2, no violeta. Bien, entonces lo cargo y vuelvo a pedir, ¿sí? Que me ingresen otra vez el valor y que termine con 0. Una vez que llegamos acá, después de que salimos de este while, ¿qué fue lo que pasó? El usuario me ingresó n valores, yo los escribí en el archivo. Si terminé porque ya no quiere cargar más, ¿qué tiene que pasar con el archivo? Se tiene que cerrar. Exacto. Siempre que termino de utilizar el archivo, lo tengo que cerrar. Entonces voy a hacer un fclose de end. Si yo ejecuto esto, lo que voy a hacer es voy a cargar mi archivo. ¿Sí? Directamente lo voy a cargar y voy a tener todos esos elementos en mi archivo. Voy a ir nuevamente a mi workspace, así como está, este workspace estaba vacío, ¿sí? No tenía nada. Voy ahora a correrlo, voy a compilarlo primero y voy a correrlo. Buenas, profe, un compañero pregunta si el FRead solo lo recorríamos en... No, perdón, el IRAUX solo lo recorríamos en FRead. El tema de RAUX, ¿sí? Era cuando nosotros teníamos que leer o escribir un registro. Acá tenemos que leer o escribir una variable de un tipo de dato entero. Entonces yo usé carga como podría haber usado auxiliar si quería. Pero de vuelta, una cosa es escribir el archivo y otra cosa es leer el archivo. Yo acá lo que tengo es un archivo que no existe. Lo estoy creando, ¿sí? Cuando lo leo, hago mientras que no sea final del archivo y hago el fread. Y ahí sí me guardo mi variable auxiliar y hago lo que necesito para la lectura. Acá lo que estoy haciendo es creando un archivo. ¿Todos se acuerdan de cómo creábamos el archivo? Sí, ¿no? Bueno, ok. Bien, entonces acá compilé. Ahora voy a ejecutarlo. Básicamente cuando lo ejecute lo que va a pasar es que yo le voy a poner un montón de números a este archivito. Es un valor. Los voy a poner en desorden a propósito, ¿sí? Así no tengo problema. 6, 15, 10 y 0. Puse 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 valores. Vamos a poner 14. Me gustan los números pares. Bien, ahora yo terminé de darle el 0 acá. Esto terminó de ejecutar y fíjense qué pasó acá. ¿Se acuerdan? Tengo ahora el archivo que no existía hasta este momento, lo tengo creado en el workspace bajo el nombre de enteros, que es el nombre que yo le definí. De esta manera, repasamos el cómo era crear un archivo. ¿Y para qué creé el archivo? Y la verdad es que creé el archivo para justamente poder ir y ahora trabajar en lo que en realidad me pedía el enunciado, que es ordenarlo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? De acá, bueno, en realidad, vamos a comentar todo esto. Todo esto yo lo hice solo para poder crear el archivo. Una vez que ya el archivo existe, yo esto no lo necesito, ¿sí? Esto fue solo para poder crear el archivo. Ahora parto de la premisa que tengo mi archivo creado con todos estos valores que ustedes ven acá al costado, porque son los valores que le acabo de dar. Entonces lo que tengo que hacer es ordenar este archivo. No importa la cantidad de registros que este tenga. Dijimos que tiene 14, pero porque sabemos que tiene 14 porque lo ingresamos nosotros. Pero no importa la cantidad que tenga. Voy a usar una lista para cada valor del archivo, guardarlo de manera ordenada en la lista y luego poder reescribirlo. Entonces lo primero que tengo que hacer es este archivo sí existe y ahora sí tenemos que leer, como hacíamos cuando queríamos ordenar el archivo en un vector, lo pasábamos, o sea, leíamos y lo pasábamos al vector. Leíamos y lo pasamos a la lista ahora. Vamos a hacer lo mismo. Voy a definir mi puntero, file asterisco end, y lo voy a abrir. ¿De qué modalidad lo voy a abrir ahora? RB. Para leer, exacto. Esto se llama enteros.dat y lo voy a abrir para leerlo.
Algo que es importante, yo les dije que voy a necesitar tener una lista para poder llevarme lo que tengo en el archivo. Bueno, vamos, ¿cómo se definía la lista? Con un struct. La lista se definía con un struct o el nodo se definía con un struct. El nodo. Ahora sí. Entonces, voy a definir por acá arriba struct nodo. El campo que tenemos es de entero, info, y nodo asterisco siguiente. ¿Sí? Tengo definido el nodo y tengo que definir la lista. ¿La lista cómo la defino ahora? Nodo lista igual a new nodo. No, eso es cuando yo tengo que hacer un pedido de memoria. ¿Sí? ¿Cómo definía la lista? La lista sola. ¿Se acuerdan cómo se definía la lista? O sea, Bueno. recuerdo que se necesitaba 2 nodos. Para la lista se necesitaba un puntero. Y dentro de la lista puede El haber nodo, n nodos. Para definir la lista es nodo asterisco lista y le asignamos el null porque está vacía. De esta manera acá es donde estoy definiendo la lista. Defino lista. Miren, si yo voy a lo que vimos la clase pasada, en listas, si se fijan, acá también definimos la lista en el main de esta manera. ¿Sí? Vamos entonces, definí la lista y esta lista la defino porque es la que voy a usar para ordenar. Genero un puntero para el archivo, abro el archivo y el archivo tiene contenido, con lo cual lo que debería hacer es leer el archivo, ¿sí? Y por cada registro que yo leo, tengo que procesarlo, ¿sí? ¿Qué significaría procesarlo? Significaría cargarlo en la lista de manera ordenada. Y acá dije algo que también es importante. Cargarlo en la lista de manera ordenada, nosotros vimos que cargarlo en la lista de manera ordenada era lo mismo que decir o llamar al insertar ordenado. Así que voy a venir aquí y me voy a llevar el insertar ordenado que vimos la clase pasada. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar usar. Ya vimos la clase pasada cómo se hacía, ahora lo voy a tener que invocar. Bien. Entonces, tengo el insertar ordenado, que me traje así como estaba de allá, porque en realidad tenía un campo que era del tipo valor, y yo acá también voy a tener un campo del tipo entero, perdón, voy a tener también un campo que es del tipo entero. Vamos ahora, una vez que yo ya lo abrí para leer, vamos a hacer la lectura. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos la lectura? Si ustedes se acuerdan, era una forma bastante estándar. ¿Cómo se hacía la lectura en archivos? Con fread. Fread Bien, y, fread. y 4. Y acá todo lo que tenemos que hacer para leer. ¿Sí? Vamos a arrancar de atrás para adelante. End, que es el puntero. La cantidad de bloques, que es una. El tamaño, que es size of entero. Y el primer campo, ¿cuál es? ¿En dónde voy a leer? Y no tengo definida la variable en dónde voy a leer. Entonces voy a definirle int aux. Y ponemos la variable. Hago una lectura afuera y luego me meto en el while mientras que no sea final del archivo. EOF de end. Mientras que no sea final del archivo de end y yo leí en aux lo que tenía el archivo, es decir, leí el número 8, ¿qué tengo que hacer con el número 8? ponerlo en la lista. Exacto. ¿Y cómo lo tengo que poner en la lista? Ahí tenés que llamar al insertar ordenado, porque lo tengo que poner ordenado. Bueno, llamo al insertar ordenado. ¿Qué le paso? Yo definí una lista, que le paso la lista, y le paso, ¿sí?, el valor que necesito que agregue. ¿Cuál es el valor que necesito que agregue? Y no tengo idea, pero está en aux guardado. Aux. ¿Algo más le tengo que pasar a la lista? Y no, mirá, tenés 2 campos, le pasaste 2 campos, mismo tipo, fantástico. Quiere decir que leí un registro del archivo, lo cargué en la lista, ¿y ahora qué tengo que hacer? Leer nuevamente.
leer nuevamente. ¿Para qué? Para completar mi ciclo de lectura. Inserto en la lista, acá es en el momento donde lo voy a insertar para ordenar, leí todo. Cuando estoy en esta llavecita, es decir, a la salida del while, ¿qué pasó? Técnicamente ya debería estar ordenado ya, toda la En lista. realidad, la lista está ordenada, el archivo no. No, la lista me refiero. Claro, tengo todo lo que tiene el registro cargado de manera ordenada en la lista. ¿Sí? Y llegué al final del archivo. Lo que significa que tengo que cerrar el archivo. Por lo menos que lo abrí para leer, lo tengo que cerrar. ¿Sí? Y ahora me tengo que ocupar de cómo lo ordeno. ¿Cómo hacíamos antes con los vectores para ordenar el archivo? Bueno, a veces nosotros utilizamos un for y directamente lo íbamos escribiendo. Exacto, o sea, Nuevamente. recorríamos el vector e íbamos escribiendo en el archivo. Para poder escribir de vuelta en el archivo lo tengo que volver a abrir, ahora para escribir. Así que voy a hacer el fopen, esto es lo mismo que vimos antes con vectores, solo que ahora lo estamos viendo con la lista, ¿sí? Y lo voy a abrir para escribir. Lo tengo abierto para escribir, ¿y qué voy a hacer? Tengo que recorrer la lista e ir escribiendo directamente. Para recorrer la lista yo puedo tomar por opción, ¿sí? Recorrerla con un puntero auxiliar, ¿sí? O puedo tomar la decisión de recorrerlo de otra manera, es decir, saco el elemento de la lista y lo cargo directamente en el archivo. Lo voy a hacer recorriendo tal como lo vimos la clase pasada, con punteros auxiliares. Lo único que acá voy a cambiar este nombre, porque si no se me va a quedar toda una locura. En lugar de que se llame aux, ¿qué nombre le puedo poner? Arrid. ¿Cómo? Arrid, tipo auxiliar de lectura. Read. Bueno. No es mala. Profe, no entendí una cosa. Sí, decime. Estoy cambiando ¿Por nombre qué? ahora, ¿eh? Ahí está. Sí. ¿Por qué después del F close como que seguimos haciendo algo? Como que no terminamos ya. Es que acá, ¿qué hiciste? Acá, ¿qué fue lo que lograste en toda esta línea de código? Abrimos el archivo Sí. y ordenamos lo de la lista. E insertamos ordenado en la lista. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Sí. Ordenar el archivo. Hay que Claro. escribirlo de nuevo en el archivo, claro. Exacto. O sea, yo tengo que ir y pisar lo que tiene mi archivo. Por eso, yo acá lo cerré, lo dejé de usar para leer, y ahora me voy a poner a usar para escribirlo. Pero para escribirlo tengo que recorrer la lista e ir cargando lo que tiene la lista. Pero necesitaba un puntero auxiliar. Y como siempre le ponemos nombre auxiliar al puntero, le quise reemplazar lo que habíamos usado antes. Entonces voy a definir un puntero auxiliar, ¿sí? Y le voy a asignar la lista directamente, ¿sí? ¿Y qué hago? Mientras que auxiliar sea distinto de null, mientras que eso pase, lo que tengo que ir haciendo que es, y cada uno de los elementos que vos tenés en la lista, andá y escribílos en el archivo y avanzá. Entonces, así como estoy, lo que voy a hacer es, voy a hacer un fwrite en el archivo, voy a hacer de vueltas, como siempre, de atrás para adelante, en el puntero entero, ¿sí? En realidad, un bloque. ¿Qué tamaño? Lo que voy a escribir es el tamaño del entero que tengo que escribir en el archivo, ¿sí? Con lo cual acá voy a venir y voy a poner sizeOf de entero. Pero, ¿qué es lo que le tengo que pasar acá para que escriba? Aux está mirando al nodo que yo tengo que tomar el número y escribirlo en el archivo. ¿Cómo llego al número? Aux.info. Casi. Aux flechita info. Sí. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es el valor entero. Aux flechita info es el valor entero. Entonces toma ese valor, lo escribe, Profe, ¿sí? Y avanzo. ¿Alguien dijo profe? sí, yo. Ah. ¿No falta el file puntero entero? ¿Ardea todo?
Va arriba de. Después No, del. porque en realidad yo ya lo tengo declarado acá. Acá lo abrí Ah, y acá lo cerré, pero sigo teniendo disponible mi puntero. bueno. Sí, sí, si yo no tuviera esta línea, obviamente hay que declararlo de vuelta. Bueno. Y Gracias. avanzo. No, por favor. Y avanzo. ¿Cómo avanzo en la lista? Auxiliar, le asigno auxiliar, flechita, siguiente. De esta manera me moví al que le sigue. Y del que le sigue, agarré y tomé. ¿Qué no le gusta? Ah, un typo. Ahí está. Auxiliar, flechita, siguiente. Entonces, cuando terminó de recorrer la lista, ¿qué hizo? En el archivo escribió todo lo nuevo. ¿Sí? Y la lista sigue llamándose lista, porque auxiliar fue mi auxiliar. ¿Yo qué tengo que hacer antes de terminar? Primero, que terminé de usar el archivo, lo voy a cerrar. Entonces voy a cerrar mi archivo. Y lo siguiente que tengo que hacer es liberar la lista. ¿Sí? ¿Por qué tengo que liberar la lista? Porque yo tomé memoria de manera dinámica para poder ordenar mi archivo. Ahora, cuando la terminé de usar, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que deshacer de la lista. ¿Y esto por qué es importante? Nosotros no lo teníamos tan presente cuando trabajábamos con vectores, justamente porque los vectores lo que tenían era que eran estáticos, entonces siempre se mantenían en tiempo de ejecución. Yo no tenía que decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora no uses más memoria. Pero con las listas sí me pasa. Entonces tengo que poder, ¿sí? Tengo que poder liberarla. Me traje así como estaba el procedimiento, porque total es el mismo tipo de datos, y voy a liberar la lista. Ahora sí se puede decir que cerré el archivo y liberé la memoria que tenía alocada en la lista. El ejercicio que estamos viendo, es decir, dado un archivo de enteros, ordenarlo, se resuelve de esta manera, con lo que tenemos en esta partecita de código. Recuerden que lo anterior lo hice para poder tener un archivo, el cual después me quedara ordenado. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Perdón. ¿Se entendió? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí, Liberar sí, listas está bien. es algo que haces de las Están listas. hablando, esperen un segundo, hablaron dos personas a la vez, creo. ¿Va de vuelta? Quería saber si liberar listas es algo que hay que siempre usar después de usar listas. Sí, a menos que en lugar acá de recorrerla, hubieras extraído los nodos. Recordá que cuando vos extraes los nodos, ¿sí? O cuando haces el eliminar, dentro del eliminar hay un delete. Devolvés la memoria que te dieron. Entonces, Ah, ok. nosotros acá la recorrimos. ¿Por qué? Porque suponemos que después de este punto puedo llegar a querer usar la lista de vuelta. ¿Sí? Es más, vamos a hacerlo, Sí. así les muestro completo. Voy a robar el mostrar también, que ya lo vimos la clase pasada. Y la voy a mostrar, así la ven después de que escribió en el archivo. Antes de liberarla, voy a poner mostrar. Esto no es necesario, simplemente para que vean lo que tiene de contenido y cómo quedó, si quedó o no quedó ordenada. ¿Sí? Pero siempre que termino de usar la memoria dinámica, la tengo que devolver. Por eso el liberar es tan importante. ¿Sí? Bien, entonces, ¿todos vieron el archivito que estaba acá? ¿Sí? El archivito acá estaba de manera, como lo cargué, que lo cargué a las 19:37. ¿Sí? Si yo ahora compilo esto, primero lo voy a guardar, voy a asegurar de que esté comentada la parte, sí, quedó comentada la parte cuando lo creamos, lo voy a compilar, y lo voy a correr. Esto se ejecutó, ¿sí? Voy a mostrarles el workspace. ¿Qué hora dice ahora? 19:53. ¿Qué quiere decir esto? Que vino y modificó el archivo, es decir, lo pisó a las 19:53. Y acá lo que me está mostrando en la consola es el orden que quedó en la lista. Yo lo puse acá para ver, para poder tener, digo, para que nos devuelva algo y no nos quedemos nada más que con la actualización del archivo. Y después lo liberé. Dudas o consultas es uno de los ejercicios casi más importantes por los cuales aparece
O vamos a ejemplificar el uso de listas con archivos, por ejemplo. Tenemos dos más que son similares. ¿Pero dudas y consultas hasta acá? ¿Siguen ahí? ¿Se fueron? ¿Me abandonaron? Acá estamos. Por ahora no. Por ahora se Vi que entendió alguien todo. ¿Se entendió? Excelente. Vi que Sí. alguien levantó la mano, pero ahora desapareció. No sé si fue tal vez... Perdón, fui yo, estaba toqueteando. Se Ah, está presionó. bien, no pasa nada, no pasa nada. No sabía si seguía, si era una consulta o había sido nada más que... Bueno, esto, así como ustedes lo ven, y esta cantidad de líneas de código es ejercicio típico de parcial. Lo único que va a cambiar, y lo vamos a ver en distintas modalidades hoy, lo único que puede llegar a cambiar es el tipo de dato. ¿Sí? Esto es lo más, o sea, esto es lo que comprende la clase de hoy, chicos. O sea, cómo ordenar archivos. Es un tema central. ¿Sí? Vamos a hacer, traje por acá, como machete, otro ejercicio, ¿sí? En el cual ya no vamos a tener, ¿sí?, nada más que enteros. ¿Sí? Los próximos dos ya no vamos a tener tan bonito el tipo de dato entero. Así que voy a crear uno nuevo. Vamos a ponerle ejercicio 2. Quedó mal escrito. Bueno. Y me lo voy a robar de acá. Básicamente es dado un archivo de registro, ¿sí? Lo que tengo que hacer es generar dos archivos ordenados. De vuelta, típico, estamos ya en modalidad típico de examen, ¿sí? Esperen que me copié el enunciado y lo comentamos. Entonces, dado un archivo de registros que tiene dos campos, que es código de producto y tipo de producto, generar dos archivos ordenados, ¿sí? Y según el tipo, es decir, voy a tener uno que sea el tipo A y otro que sea el tipo B por código de producto. ¿Sí? Es decir, hoy tengo en mi archivo general un campito que es el código de producto y otro que es el tipo. Tengo que obtener de ese dos archivos nuevos, uno que tenga todo el tipo A y otro que tenga todo el tipo B, ¿sí? Y que me quede ordenado por código de producto. Voy a empezar a agregar algunas cuestiones que voy a necesitar, que me voy a adelantar, y ustedes me van a decir, pero no te van a coincidir los tipos de datos, y está bien. Lo que seguramente, si se habla de ordenar archivos, voy a necesitar el insertar ordenado. Si hablo de que voy a tener listas que me van a ayudar para poder generar los archivos ordenados, voy a necesitar liberarlas, ¿sí? Y me voy a robar ya que está el mostrar también, porque así de paso los puedo mostrar cómo me quedaron en los dos, ¿sí? Así que esto así como está ya me lo voy a llevar. Obviamente vamos a tener que hacer algunos cambios, pero inicialmente me sirve. Me llevo tal como los tenemos. Tal como los tenemos. Bien. ¿Qué más me falta? Si voy a trabajar con archivos, ya sabemos que estoy flojita acá de librerías, así que voy a hacer el include que hicimos hace un ratito, del stdio.h, ¿sí? Y lo siguiente es, tengo este tipo de registro. El archivo tiene este tipo de registro, entonces voy a definir este registro. Algo que ya voy a empezar a introducir es, si yo tengo que generar listas para este tipo de registro, voy a tener ya un tinfo, ya no voy a tener un entero con el info directamente. Entonces, voy a crear el struct, ¿sí? Voy a hacer tinfo. Ya directamente le pongo el nombre de tinfo porque me va a resultar más fácil, pero si ustedes acá le quieren poner Pepito, producto, lo que sea, está bien. Y dijimos que voy a tener dos campos. Uno que es el código de producto, ¿sí? CodeProd, le voy a poner. Y el otro que es el tipo de producto. Perdón, que es un char, ¿sí? Que puede ser A o B. Ahora bien, este registro es el que yo voy a tener que tener en el campo info. Entonces, ¿cómo defino ahora el nodo teniendo en cuenta de que tengo justamente un tipo de dato que no es el entero? Mira, acá nosotros poníamos info y poníamos int adelante, ¿sí? En lugar de poner int adelante, voy a poner tinfo, que es el tipo de dato que acabo de construir. Y abajo es exactamente lo mismo, nodo asterisco siguiente, ¿sí? Siempre tengan presente y recuerden cuando lo veíamos en la primera clase, el nodo tiene que quedarme con dos campos, ¿sí?
Uno que es para el info y otro que es para el que apunta al siguiente. El info puede tener más de un campo. Perfecto, lo tengo que incluir en una estructura por separado. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es me voy a meter directamente, ¿sí? No voy a corregir nada, me voy a meter directamente a resolverlo. Voy a partir de la premisa que tengo el archivo. Sabemos todos acá que yo no lo tengo, pero voy a partir de la premisa que tengo el archivo si nos enfocamos en lo que es importante, que es justamente el poder trabajar y poder generar los dos archivos que me pidieron. Repasemos esto. Tengo un archivo que tiene todos los tipos de productos, ¿sí? Con todos los productos, un archivo general. Y después tengo dos archivos, uno que tiene el tipo A y otro que tiene el tipo B. Esos son los que tengo que generar. Con lo cual, en total, ¿qué cantidad de punteros de archivos voy a necesitar tener? 2. Exacto. Voy a tener que tener 2 para los que voy a crear, más 1 que es el que viene originalmente. Entonces, file asterisco, vamos a ponerle arch al que viene general, ¿sí? Y voy a tener uno para el que viene nuevo, file asterisco, arch A, le voy a poner, y file asterisco arch B. Es más, vamos a ponerlo así se ve un poquito más claro y no parece. Ahí está. Definí los 3 punteros, ¿sí? El general, que es el que viene, y esto para los que voy a crear. Tengo los 3 punteros creados, ¿sí? Después de que creo los punteros, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? Crear la lista. Bueno, a ver, podría al mismo tiempo, sí está bien, porque abro lo más tarde posible el archivo. Vamos a poner acá arriba entonces, crear la lista que voy a usar. La pregunta es, ¿cuántas listas voy a usar? 3. Pensémoslo. Yo tengo que ordenar cuántos archivos. 1. No, ¿qué me pide esto? Me pide, dado un archivo, genera 2 archivos ordenados. Claro, sí, sí. Entonces, ¿cuántos tengo que ordenar o con cuántos me voy a apoyar en la lista para poder ordenar? 2. Perfecto. Los 2 que voy a ordenar van a ser los nuevos, ¿sí? No van a ser los viejos, pero yo los voy a ordenar en el momento de la creación. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Pero inicialmente voy a tener nodo, asterisco, lista A, es decir, para los que son el tipo A, igual null, siempre cuando la definimos la igualamos a null, y voy a crear nodo, asterisco, nodo, asterisco, lista B, igual null. De esta manera creé las 2 listas para los 2 archivos que tengo que crear. Pero ustedes van a decir, está bien, listo, tenés la lista para ordenar para los 2 archivos que se vienen. ¿Qué es lo importante? Vos tenés que agarrar el archivo general, leerlo, dependiendo del tipo que tenga el registro, definir de escribirlo en uno o el otro. Como no está ordenado, yo no puedo ir y escribirlo directamente en el archivo. Entonces lo cargo en la lista apropiada. Lo inserto de manera ordenada en la lista apropiada y después tomo la lista y creo los otros archivos. ¿Sí? Bien, una vez que tengo definidas las listas, una vez que definí mis punteros, tengo que abrir los archivos. El primero, ¿cómo lo voy a abrir? El primero es el que viene original que me dan para que yo lo lea y pueda ordenar. ¿Cómo lo voy a abrir? fopen en modo RB. Perfecto, fopen en modo RB. Entonces esto es arch.data y lo voy a leer. Este se lee. Perfecto. Arch A, ¿qué pasa con Arch A? ¿Cómo lo tengo que abrir? Para escribir. Perfecto, no existe, lo tengo que crear y lo tengo que escribir. Bien. Y con Arch B, Pasa lo mismo. perfecto, pasa lo mismo. Entonces tengo el fopen. Y lo pongo como W. Bien. Entonces, definí las 2 listas que me van a ayudar para poder generar mis archivos ordenados. Definí los 3 punteros para trabajar con archivos y abrí los 3 archivos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Y mira, del principal, del que te vino toda la info, tenés que leerlo y en base a lo que lees, ¿sí? Tenés que derivar en una lista o en la otra. Perfecto. Entonces, si yo, déjenme tener esto por acá un ratito más, lo voy a modificar, pero déjenmelo tener un ratito más, el que se da cuenta tenga un poquito de paciencia. Pero yo lo que me preocupa ahora es por tener que que leer esto para después poder generar los archivos y ordenarlos. Entonces, voy a hacer la lectura, el fread, lo voy a hacer ¿de quién? Y del que viene dado, del general, ¿sí? Para poder leer, nosotros necesitamos siempre un registro auxiliar, que en este caso yo le llamé tinfo, le voy a crear tinfo raux, ¿sí? Esto es para poder leer mi archivo. Voy a poner un enter, así no nos molesta. Y ahora sí me meto a leer. Me meto a leer con, perdón, acá. En raux voy a leer el size of, ya no es más del entero, porque ahora tengo un registro que es el size of de struct de info, ¿sí? Un bloque de arch. Esto es lo que voy a leer. Y lo voy a leer y me voy a meter inmediatamente en el ciclo de lectura típico que tengo de archivos, ¿sí? Que es mientras que no sea fin del archivo, hace lo que tengas que hacer. Mientras que no sea fin del archivo, ¿qué voy a hacer? Leí esto. Me va a interesar mucho conocer si esto es del tipo A o del tipo B. ¿Para qué? Para insertarlo ordenado en la lista que corresponda. Yo no lo estoy escribiendo en el archivo, lo voy a insertar ordenado en el archivo. Entonces, vengo y pregunto, if raux, que esto es un registro, esto no es un nodo, es un registro. Si raux.tipo, porque lo acabé de leer del archivo, es igual a, y acá le voy a poner a, si se da esto, lo que tengo que hacer, ¿qué es? Y lo tengo que ir a escribir directamente en la lista, o insertar ordenado en la lista que corresponde a A. Entonces le voy a poner insertar ordenado, le voy a pasar que lo inserte en lista A, y le voy a pasar el valor. Acá se va a pintar y se va a marcar porque no va a ser del mismo tipo, lo vamos a corregir en breve. Pero ¿qué es lo que tiene que escribir? Tiene que escribir el registro entero, que es raux. ¿Sí? En el caso de que no sea A, sabemos que solamente, por lo que me dice el enunciado, tenemos A o B. ¿Sí? Solamente tenemos A o B. Entonces, directamente, vengo acá en el else. Si no es A, quiere decir que es B. Entonces, inserto ordenado en lista B, raux. ¿Sí? Ahora bien, cuando termino esta comparativa, no me puedo olvidar de volver a leer. Si no, entramos en un loop infinito y nada sirve. En este sentido, yo leo mi archivo general, pregunto por cada registro el tipo que tiene y lo inserto en una lista o en la otra, de manera ordenada. Cuando termino en este while, yo terminé de procesar mi archivo principal, ¿sí? Con lo cual estoy en condiciones, podríamos decir rápidamente, de hacer un fclose ese archivo. ¿Por qué? Porque nosotros recuerden que tenemos que cerrar y abrir el archivo, ni bien los vamos a usar. Pero ¿qué pasa? Yo hice todo esto teniendo abiertos estos dos archivos. ¿Era el momento de abrirlos al principio? No, No, en realidad si yo lo iba a cargar cada uno de los registros que tenía en la lista, no tenía que haber abierto los archivos acá, porque estuvieron abiertos todo este tiempo sin uso. Lo voy a cortar de acá, voy a subir esto y en realidad voy a ponerlo acá abajo y ahora lo vamos a acomodar. Lo dejo acá abajo para que no se me pierda en el, digamos, en el portapapeles. Hasta acá lo que hice fue, leí mi archivo principal, ¿sí? Y cargué una lista ordenada para todo lo que era el tipo A y cargué una lista ordenada para todo lo que era el tipo B. Ahora tengo que agarrar cada una de estas listas, ¿sí? Y cargarlas en el archivo que correspondan. Voy a arrancar con las que corresponden al archivo A. Voy a abrir el archivo A y voy a trabajar sobre el archivo A y después me ocupo del B. Abrí el archivo A, ahora sí, para escribirlo, y lo que tengo que hacer básicamente es cada uno de los elementos que se encuentran en la lista A, grabarlos en el archivo A. ¿Cómo hacemos eso? Vimos hace un ratito que no lo vamos a hacer con la lista de manera definitiva, sino que lo que voy a hacer es, voy a crear un puntero auxiliar al que le voy a asignar la lista A. Punto y coma. Y voy a, mientras que auxiliar sea distinto de null,
lo que voy a hacer es por cada uno de los nodos que tiene esta lista, los voy a escribir en el archivo. ¿Cómo hago eso? Voy a hacer un fwrite y le voy a pasar el ampersand, y esto es auxiliar flechita info. Bueno, flechita info. Le voy a pasar el size of, que ahora en realidad ya no es más de un entero, sino que es de un struct que definí, que es de info, un bloque in arch A. Y luego, cada uno que escribo, lo que me tengo que asegurar después siempre es de avanzar, si no voy a estar escribiendo siempre el mismo. Para avanzar es auxiliar el signo flechita, auxiliar flechita siguiente. Cuando termina este while, es decir, que cada elemento de la lista lo escribió en el archivo, yo acá terminé de cargar mi archivo A de manera ordenada. Con lo cual, acá es en el lugar donde digo, ¿sabes qué? Se acabó el uso de mi archivo A y lo voy a cerrar. Entonces, cierro arch A. La lista A ya está en condiciones de ser eliminada. Puedo, si quieren, para ponerla como hicimos antes, mostrar la lista A para ver cómo me quedó, o puedo no hacerlo, ¿sí? Y lo que me interesa sí hacer es liberar la lista A. Esto es obligatorio. Mandatorio, esto es opcional. Y lo mismo que hice acá, voy a hacer con B. Ahora lo que voy a hacer es auxiliar, que ya la tengo definida, le voy a asignar lista B. Y vengo acá y hago lo mismo. Mientras que auxiliar sea distinto de null, lo que voy a hacer es escribir fwrite de ampersand auxiliar flechita info size of struct de info, un bloque en arch B. ¿Sí? Profe, Sí. ¿no podríamos ya crear una función? Porque siento que lo vamos a usar siempre esto, ¿Qué cosa? de poner una lista en un archivo. De cargar el archivo en la lista lo vamos a usar siempre. Ahora, el punto es que no lo vas a usar siempre de la misma manera, ni siempre lo vas a cargar de la misma manera, con lo cual ahí sí te recomiendo no tratar de modularizarlo. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjate que vos creas una lista porque el tipo es A, y creas otra lista porque el tipo es B. En el ejercicio anterior que hicimos, tenías que ordenar todo el archivo, entonces te cargabas todo el archivo en la misma lista. Claro, Justamente esas diferencias son las que a vos te van a variar o que te van a cambiar a la hora de qué usás para hacer qué cosa. perfecto. Entonces, esto sí es algo que no es tan simple de modularizar. Con lo cual, entonces, escribo de cada nodo de la lista y avanzo. Una vez que terminé de avanzar y que terminé de cargar todo lo que tenía la lista B, estoy en condiciones de cerrar el archivo, así que hago un fclose de arch B directamente. Y revisemos, ¿sí? Tengo que, bueno, acá puse lo mismo, mostrar y liberar. Acá me voy a hacer lo mismo, pero solamente ya voy a escribir liberar, que es el que me interesa. Liberar lista B. ¿Por qué? Profe, Porque tengo que asegurarme de liberar la memoria antes de terminar el ejercicio. Sí, decime. le quería preguntar por qué nodo aux le podías dar dos listas diferentes sin cambiar nada. Acá estoy sobreescribiendo, ¿sí? Es como cuando vos Ah, tenés se una está variable, sobreescribiendo. claro, vos tenés una variable que vale 10, ¿sí? Y que lo pisaste. Acá cuando terminó de Ah, hacer todo ok. esto, auxiliar quedó valiendo null. Entonces al null le pisé ahora con lista B. Como es del mismo Ah, tipo, ok, ok. fui y lo pisé directamente. Ah, bueno. Nos queda Gracias. revisar esto que nos está pintando, que ahora les muestro en detalle, pero quiero saber si la lógica del ejercicio que teníamos, que era dado un archivo de registros, con estos campos y teníamos que generar dos archivos ordenados, se entendió. Nos falta el detalle de corregir el insertar ordenado, pero el resto se entendió. Sí, 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 menos sí. mal contestaron, ya me estaba preocupando. Bueno, Sí, creo que entonces, hay que practicarlo, ¿no? Hay que hacerlo, sí. yo lo que les recomiendo es véanlo de vuelta,
córranlo, nosotros no tenemos ningún archivo y ahora no creé ningún archivo a propósito para que ustedes lo puedan crear como hicimos en el ejercicio 1 y puedan practicar con este. Pero lo que nos está faltando, ¿sí?, es resolver los cambios en los procedimientos en base al nuevo tipo de dato. Lo voy a hacer en un minuto. A modo de resumen, tengo 3 archivos, uno que me viene original, 2 que tengo que crear y que encima los tengo que crear ordenados, ¿sí? Para cada uno definí una lista que es la que me va a ayudar a ordenarlo. La lista es la mejor amiga del archivo para poder ordenarlo, ¿sí? Ya no vamos a ordenar más con vectores, solo vamos a ordenar con listas, ¿sí? Abrí el archivo que me vino principal, lo leí y por cada uno que leí pregunté el tipo y lo inserté en la lista que correspondía de acuerdo a su tipo. Terminé de leer el principal, cuando hice el cierre acá se acabó el archivo principal que venía. Creo 2 archivos nuevos, ¿sí? Creo un archivo A y un archivo B. ¿Por qué? Porque son los 2 que me pedían, con cada una de las listas que había creado. Entonces, siempre si se fijan, la forma de recorrer la lista es siempre la misma. Esto también es muy, muy fácil. Piensen cómo lo hacían con vectores, piensen cómo lo hacemos ahora con lista. Entonces, mientras que no sea final de la lista, pero no la puedo usar con lista directamente, sino que la uso con un auxiliar, mientras que no sea final de esa lista que está siendo apuntada por el auxiliar, escribo y avanzo. Escribo y avanzo. Cuando termine de escribir todo lo que tenía, cierro el archivo, ¿sí? Libero la lista. Esto es mandatorio. Cierro el archivo, libero la lista. No me puede faltar eso. Y lo mismo con el archivo B. Cierro el archivo, libero la lista, ¿sí? Hasta acá es la dinámica de cómo resolvemos la problemática. Ahora vamos a entrar en el detalle, que de vuelta recuerden que para el examen parcial yo no les pido que lo corrijan en el desarrollo per se, sino que lo corrijan en el encabezado. Vamos a revisar esto. Tenemos que insertar en la lista un valor, que ese valor tiene que ser del tipo que me interesa que sea insertado, que es del tinfo. Entonces acá donde dice entero, le voy a cambiar y le voy a poner tinfo. Con ese cambio en los encabezados, estos 3 encabezados pueden ser usados y llamados para el parcial. Para que los tengan completos, yo lo voy a corregir ahora en el desarrollo. Voy a ir hasta acá abajo y vamos a arrancar por el insertar ordenado. Insertar ordenado dijimos que ahora es del tipo tinfo, ¿sí? Y acá, ¿sí?, yo tengo el tinfo que tiene un código de producto y un tipo. Cuando veníamos al info, le tengo que asignar las dos cosas. Le tengo que asignar el código de producto y el tipo. Recuerden que se asignaba campo a campo. ¿Cómo es campo a campo? Entonces, simple, info, punto, código de producto, le asigno valor punto código de producto. Y luego a nuevo, flechita, info, punto, tipo, le asigno valor punto tipo. Es decir, el info es mi registro, solamente que ahora tiene 2 campitos. Asigno campo a campo y ya tengo creado, por así decirlo, el nodo con el info completo. ¿Qué es lo otro que tengo que cambiar? Y acá, en cómo me muevo, lo que tengo que cambiar es que comparo por el código de producto en lugar de comparar por todo. Entonces, código de producto es menor que valor.código de producto. Esto es lo que me ayudaba a tener el orden, ¿sí? Y finalmente, ¿sí?, finalmente, acá hago la misma conexión. Entonces, ¿qué cambió? Entonces, decir, che, pero cambiaste el tipo y cambiaste 3 líneas de código. Claro, reemplacé acá el valor que era, el tipo de dato que era, le agregué los campos que necesitaba para crear el valor que necesitaba crear, y finalmente acá lo único que hice fue comparar por el nuevo campo que tengo que comparar ahora. Y con eso tengo todo armado. ¿Algo más tengo que hacer del insertar ordenado para que esto funcione? No. Vamos a revisar el liberar. ¿Tengo que hacer algo del liberar porque haya cambiado el tipo info? No. En el mostrar, en cambio, sí. ¿Por qué? Porque yo puedo querer mostrar los 2 campos que tengo, no solo uno. Entonces, ¿qué vengo y hago? Le asigno, es más, voy a copiar esto, voy a pegarlo y voy a mostrar uno que sea el punto código de producto y el otro que sea el punto tipo, ¿sí? Y modifiqué ya mi mostrar para que me sirva con este nuevo tipo de dato que acabo de definir acá arriba, ¿sí? Entonces, si se fijan, si nosotros tenemos bien claro lo que es la forma de modelar con la lista, cuando nos metemos en este tipo de detalles, la verdad es que es bastante sencillo, porque cambio
uno o dos lugares y ya lo tengo resuelto. De nuevo, para el parcial no necesito que vengan y hagan lo mismo que yo hice recién. Con que hagan esta actualización es más que suficiente. ¿Dudas, consultas hasta acá? Hay mucho silencio. Quedé un toque recalculando con el insertar ordenado abajo. ¿Sí? A ver si lo podemos ver un segundo más. O sea, ¿qué fue lo que cambié del insertado ordenado original? Cambié el tipo de dato acá arriba. Sí. Acá, como no tenés un único valor, ¿sí? Que era el info, le puse los dos campos del info, porque siempre la asignación del registro se hace campo a campo, no se hace por el registro entero. Y después acá solamente dije, preocupate por el orden, por el código de producto, no tiene nada que ver el tipo. Claro, exacto, ahí está. Era eso. Esos son los cambios que hicimos. ¿Dudas, consultas? Esto de vuelta es un ejercicio tipo parcial, es decir, pasamos de la teoría a meternos ya en el barro del parcial. No tuvimos punto intermedio. ¿Se entendió? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí, me gustaría otro, pero sí. Sí, de hecho tenemos uno más, que está un poquito más difícil que este, pero es para que tengan como la variedad, ¿no? O sea, cómo ordeno un entero, sí, o sea, que tenga entero, como para enfocarnos en el mecanismo de ordenamiento. Después, cómo genero archivos que además quiero que estén ordenados, y ahora tenemos el último que es un poquitito más complejo. ¿Pero estamos hasta acá? Venimos como bastante en tiempo y me preocupa, o sea, es más, venimos antes de tiempo, pero si entendieron, entendieron, digo, no voy a... Claro. Bueno. No busquemos la quinta pata de gato. Claro, ustedes entonces lo que sí les queda, y acá sí se los dejo casi como tarea, y digo casi porque cada uno después elige si quiere hacerlo o no, de crear un archivo, ¿sí? Como creamos en el ejercicio anterior, y usarlo en el workspace de donde tengamos esto. Así también ustedes crean los dos registros nuevos desde este programa, ¿sí? Eso queda como tarea. Necesito que practiquen el tener el archivo generado, generar el archivo y generar los nuevos. Así que esto sí queda como pendiente para que ustedes lo hagan. Cualquier duda o consulta, lo revisamos la clase que viene. Y permítanme agarrar el otro machete porque este es un poquito más completo este ejercicio. Voy a abrir, déjenme que abra un CPP nuevo. Y este sí, seguramente tengamos un ratito más. Este de hecho lo tomé de un examen parcial de no hace mucho. Déjame, lo estoy copiando. En el bloc de notas. Ahí está. Se tiene un archivo de disponibilidad para las habitaciones de un hotel en la Costa de Verano 2021 sin orden. ¿Sí? Tenemos número de habitación, tipo de habitación, días disponibles de la temporada y precio por día. ¿Sí? Se pide ordenar el archivo por precio de la habitación y se pide armar una lista ordenada por número de habitación y mostrarla por pantalla si el número de días disponibles es menor a 50 y son habitaciones singles o dobles. Vamos por partes. El primer punto es que tengo que ordenar mi archivo original por un campo, hoy no está ordenado. Y el segundo punto es, ¿sabes qué? Si cuando vos estás viendo tu archivo te encontrás con que tenés que los días disponibles es menor de 50 y son habitaciones singles o dobles, entonces me tenés que mostrar una lista ordenada por el número de habitación. Es más, voy a hacer para no ponerlo, para no tener que hacer tantas opciones, número de habitación. Vamos a hacer los dos por número de habitación, así no le damos demasiada vuelta. Y uso un solo insertado ordenado y no gastamos tiempo y energía en corregir el insertado ordenado, que no es algo que yo les pida. Entonces, tengo que ordenar el archivo y tengo que armar una lista si se cumplen ciertas condiciones. ¿Cuántos archivos tengo? Uno y solo uno. Tengo un solo archivo. Cuando lea ese archivo, ¿sí?
tengo que guardarme cada uno de los registros de manera ordenada porque me piden que lo ordene. Y además tengo que preguntar si se cumplen una de las condiciones de que, por ejemplo, la cantidad de días disponibles es menor que 50 y tratemos habitaciones singles o dobles, la tengo que insertar en nuestra lista para mostrarlo. Entonces voy a tener un archivo y dos listas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, sí. Bien. Voy a agregar entonces la librería que necesito, ¿sí? ctdio.h. Y sabemos también que voy a tener que definir mi tipo de dato que voy a tener para este registro y que voy a tener para mi nodo, pues ya dije que tengo un archivo, dos listas. Entonces, le voy a poner, de nuevo, para ya acostumbrarme a este término, struct de info, y tiene 4 campos. El primero es un entero, que es la habitación. Es más, sería el número de habitación. El segundo es el tipo, que es un char. Después tengo un entero, que son la cantidad de días disponibles. Y después tengo el precio, que me dice que también que es un entero. ¿Sí? Estos 4 campos, ahora, son los 4 campos que van a terminar yendo a parar a mi info en mi struct nodo, ¿correcto? Entonces voy a tener tinfo, info, punto y coma, y nodo, asterisco, siguiente. Entonces mi nodo está compuesto de esta manera. Eso, está la C y la U cambiada de lugar. Ah, gracias. Con razón. Ya está peleando. Ahora sí. Entonces tengo. ¿Esto por qué me queda así? Ah. Tengo armado el struct del tinfo y tengo armado el nodo. ¿Qué otra cosa necesito? Mira, vimos en los ejercicios anteriores que voy a tener que insertar ordenado. Acá voy a tener que insertar ordenado definitivamente tanto para el punto 1 y para el punto 2. Y el liberar seguro. Voy a agarrarme y me voy a llevar el insertar ordenado, el liberar y el mostrar. Y ahora veo si utilizo el mostrar también o no. Algo que es importante con el cambio que hicimos la vez pasada y que por ahora tal vez no lo noten porque estamos hablando de otro tinfo, esto, al usar siempre la misma nomenclatura, en el encabezado ya me quedó con tinfo, por más de que no sea el mismo tinfo. Cuando me llevo los procedimientos, voy a darme cuenta que no me sirve así como lo tengo, perfecto, pero no pasa nada, porque yo lo que necesito es resolver la problemática. Se supone que si usamos los procedimientos y funciones como los definimos, no necesito, ¿sí? No necesito tener que desarrollar acá. Igual, nosotros lo vamos a modificar, ¿sí? Sepan que vamos a entrar y vamos a modificar los 3 para que nos quede prolijo. Pero no es algo que voy a arrancar haciendo ahora. Yo lo que tengo que resolver es que tengo un archivo que lo tengo que leer, insertar ordenado en una lista para después poder sobreescribirlo, y al mismo tiempo tengo que armar una lista si se da estas condiciones. Así que voy a trabajar como si fuera un ejercicio de archivos. Y, o sea, dijimos, un archivo, dos listas. Con lo cual, lo primero que voy a hacer es, voy a definir las listas. Nodo asterisco, lista del punto A, igual null, y nodo asterisco, lista del punto B, igual null. ¿Sí? Tengo las dos listas, y ahora voy a definir el puntero al archivo, al único archivo que tengo. ¿Sí? Entonces, file, asterisco, verano, punto y coma. Una vez que tengo el puntero para trabajar con el archivo, ya debería meterme en empezar a leer mi archivo, con lo cual voy a abrir mi archivo. ¿Cómo abro mi archivo? ¿En qué modalidad lo abro? Lectura. Perfecto, lo abro en lectura. ¿Por qué? Porque ya existe, ¿sí? Ya existe y tengo que simplemente empezar a leer cada uno de los puntos del archivo y los tengo que pasar a la lista. Abrí el archivo, dije que tengo que leer. Bueno, vamos a leer. ¿Cómo leemos? Necesito tener una variable auxiliar que me permita la lectura, que ya vimos que nosotros la solíamos llamar raux. Raux, size of struct, bueno, struct de info, un bloque y verano. Entonces leemos
un registro de verano y nos metemos en el while mientras que no sea final del archivo FEOF de verano. ¿Sí? Esto ya lo solíamos hacer, ya sabemos cómo se hace. Y al final de todo, de este while, sin importar lo que haga antes, tengo que volver a leer para no quedarme en un loop infinito. También lo sabíamos de antes. Pero lo que ahora tengo que ocuparme de hacer es, yo leí en RAUX el registro, ¿sí?, que trajo del archivo. Para el punto A, que tengo que ordenar, es directamente llamo al insertar ordenado. ¿Por qué? Porque tengo que llevarme así como está la info que me traje del archivo, me la tengo que llevar a la lista. Entonces, a la lista para el punto A, le voy a pasar el RAUX. Entonces, pretendo que acá haga la inserción, ¿sí?, para el punto A. Ahora bien, en un punto B me dice igual que tengo que armar una lista que tiene que estar ordenada, si se dan algunas cuestiones. Entonces, ahora, entre el insertar para el punto A y el FRID es el momento de hacer esas preguntas. Voy a arrancar preguntando, ¿sí? Me dice si el número de días disponibles es menor a 50 y son singles o dobles, voy a poner todo eso en esta condición. Pregunto, si, y lo llamamos disp, si RAUX.disponibilidad es menor que 50, ¿sí? Esto es una condición, la cual le voy a agregar para separarla bien y tenerla bien identada. Si a esta condición y además se da que estamos hablando de que sea single o doble, ¿sí?, entonces si RAUX.tipo es igual a S o RAUX.tipo es igual a D. Esto también lo voy a poner entre paréntesis, así no hago lío. Si se da que cumple con todo esto, entonces sí me interesa llevármelo y guardarlo en... Me quedaron bien los paréntesis, denme un segundo. Sí, solo Cierro falta este. el Falta el Creo que cierre. líquido. falta uno. Ahí está, ahora sí. Entonces, si se da que la cantidad de días disponibles es menor que 50 y pasa que es single o que es doble, entonces tengo que llevarlo al punto B, insertarla en la otra lista. Entonces llamo al insertar ordenado y le paso la lista B ahora y le paso RAUX. Punto y coma. Entonces, de esta manera, lo que hice fue, me llevé a la lista P cada uno de los registros del archivo siempre que se dé esta condición. Si no pasa esto, no hago nada. Avanzá, lee y termina. Lo interesante de esto es que a partir del mismo registro que yo leí, grabé en dos listas, probablemente en dos listas, el mismo registro. ¿Es correcto esto? Y la verdad que sí, era lo que te pedían. No importa, o sea, no importa que te pase de que tengas dos veces lo mismo. Es lo que te piden. Bárbaro. Cuando terminé de leer, ¿qué tengo que hacer con mi archivo inmediatamente después de que lo terminé de usar? Cerrarlo. Perfecto. Hago un fclose de mi archivo que le puse verano. Tengo el archivo cerrado y tengo dos listas creadas, ¿sí? Ordenadas, listas para usar. La primera es la del punto A. La del punto A la hice para venir y pisar y sobreescribir el archivo y dejarlo ordenado. Así que me voy a ocupar de eso. Tal como hicimos antes, lo vuelvo a abrir a verano, ahora lo vuelvo a abrir, pero para sobreescribirlo. ¿Cómo sería para sobreescribirlo? W. WB. Lo abrí en WB y lo que tengo que hacer es, mira, vos tenés la lista cargada. Bueno, para toda la lista, empezá cada uno de los RA, o sea, de los registros que tenés en tu lista, pasalos al archivo. Para esto, ya vimos antes que habíamos creado un puntero auxiliar al cual le asignábamos la lista, ¿sí? Y básicamente, esto era siempre muy repetitivo, mientras que auxiliar sea distinto. ¿Hay alguien que está hablando o se olvidó el micrófono prendido? Hola, hola. Romina, tenés el micrófono abierto. Bueno. Romina, fuiste muteada.
Entonces, mientras que auxiliar sea distinto de null, ¿sí? Lo que voy a hacer es directamente escribir en el archivo lo que me estoy trayendo de la lista. Entonces, fwrite, como hicimos antes, esto ya parece medio repetitivo, pero esto es aux, flechita, info, lo voy a escribir en el archivo. El size of de todo esto no va a ser nada más y nada menos que lo que había leído antes, que es el struct de info, un bloque en el archivo verano. De esta manera escribo y siempre que termine de escribir tengo que avanzar, si no siempre voy a escribir el mismo. Entonces auxiliar le asigno, auxiliar flechita siguiente, punto y coma. Cuando terminé este while, quiere decir que todo lo que tenía en la lista lo escribí en el archivo. Así que el archivo está en condiciones de ser cerrado. ¿Por qué? Porque ya lo terminé de usar, ya basta del archivo, ¿sí? Se acabó el archivo. Y esa lista A, que todavía existe, ¿qué tengo que hacerle? Porque ya la terminé de usar. Liberar. Perfecto, liberar la lista A. Punto A, cumplido. Ordené mi archivo, usé la lista y la liberé. El punto B, básicamente, lo que me dice es mostrarla por pantalla. Entonces vengo y para el punto B digo directo, mostrar lista B, punto y coma, y una vez que la mostré, que cumplí con el punto, liberar lista B. En este caso, el mostrar sí es obligatorio, no es opcional, ¿sí? Sí lo tengo que hacer. Entonces muestro porque me lo piden, la terminé de usar y la libero. De nuevo, si se fijan, en cantidad de líneas de código, tal vez lo que hacíamos para el primer parcial era mucho más que lo que hacemos ahora, ¿sí? Y es bastante repetitivo, porque ya sabemos cómo se lee un archivo, ya sabemos en qué momento tenemos que hacer las preguntas que corresponden, ya sabemos que tenemos que volver a leer antes de salir del while, termino de usar el archivo y lo cierro, la lista ya sabemos cómo se recorre, y si se fijan es muy, muy rápido, ¿sí? El pasar de la lista también al archivo. ¿Sí? Lo que no nos podemos olvidar, si se quieren como recordatorio de la clase pasada, es utilizar una variable del tipo auxiliar. ¿Sí? Ahora bien, ¿esto se entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? No, se entendió, profesor. ¿Todos lo entendieron así de una de entrada, directo? La parte de antes se me complicaba más, pero esta parte la entendí, la parte de liberar. Ya la entendí esa parte. ¿Cuál? Decime cuál se te complicó. La parte, cuando hacemos lo del while, cuando es diferente del end of file de verano, esa parte, como que Sí. medio. Esto, mira, esta era la lectura típica que hacíamos antes. Nos metíamos en el while mientras que no sea final del archivo y justo antes de que termine el while tengo que volver a leer. Con lo cual, lo nuevo es esto, que estoy pintando en azul. Que es, si se quiere, en la partecita donde nosotros tenemos que procesar lo que es el archivo. ¿Y qué es procesar? Y mira, acá lo que te piden es ordenar el archivo y te dicen que armes una lista si se dan ciertas condiciones. Entonces, me tengo que hacer, en ese procesar tengo que incluir todo lo que necesito para poder guardarme el registro para después poder sobreescribirlo ordenado, y me tengo que guardar todo lo que tiene que ver con la lista que tengo que mostrar por pantalla. ¿Sí? Esas son las dos cosas que me piden. Entonces, esos dos puntos tienen que estar dentro de esta partecita. Para la primera, para poder guardarlo, tengo que justamente escribirlo en la lista. Entonces, directamente lo inserté en una lista ordenada para después poder ordenar el archivo. Entonces, la parte de ordenamiento la resuelvo con la primera línea. La segunda, que es la que luce más fea, en realidad lo que tiene de complejo es la condición que me dijeron que tenga en cuenta. Me dijeron, mientras que la disponibilidad sea menor que 50 días y que se trate de habitaciones singles o dobles, mostrámelo en una lista. Entonces tuve que hacer toda esa pregunta larga y difícil, ¿sí? Para poder, si se cumplía, llamar al insertador ordenado en esa lista. Pero al final del día, no fue nada más y nada menos que tomar el registro que yo leía del archivo y lo inserté en un lado o en el otro, dependiendo, ¿sí? de lo que tenía que hacer. ¿Sí? O sea, esto es parte del ejercicio que te pueden llegar a pedir. Esto es un ejemplo literalmente sacado del parcial del 2021, chicos.
directo. Salió del parcial, lo traje y lo estamos resolviendo. No, se reentendió ahora. Vale. ¿Sí? Pero de nuevo, Sí, esta es sí. la partecita donde tenemos que procesar. El resto es casi más de lo mismo. Ahora, lo que me está faltando, si se entendió esta parte, es, ya que estamos, digamos, corrigiendo el procedimiento en el ejercicio 2 para que me quede correcto, hagamos el cambio ahora. Y también para que vean o sea, lo que en realidad es hacer el cambio. Tengo un T-info que tiene 4 campos, ¿sí? Tiene el número de habitación, tipo, disponibilidad y precio. Con lo cual, si yo voy a insertar ese T-info, voy a tener que tener número de habitación, tipo, disponibilidad y precio. Antes teníamos solo 2 campos y habíamos puesto 2 info. O sea, dos campitos para el info. Acá voy a tener 4. Entonces, lo primero era número de habitación, creo que le había puesto la H mayúscula, ¿no? Sí. Bien, número de habitación. El siguiente es tipo, ya de paso lo tenía, perfecto. El otro es la disponibilidad ahora. Entonces, nuevo, flechita, info, punto, disp, le voy a asignar lo que tiene valor, punto, disp. Bien, y me queda un campo más. Nuevo, flechita, info, punto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Precio. Le voy a asignar valor, punto, precio, punto y coma. De esta manera, cargué los 4 campos que tiene que tener mi info. ¿Y qué más me falta cambiar? Y mirá, te dice que lo queríamos ordenado por número de habitación. Entonces acá donde dice código de producto, número de habitación. Bueno, sé que le toqué al bloc mayús, está. Número de habitación. Y valor, punto, número de habitación. Con estos cambios, es decir, el T-info ya era lo mismo porque lo estandaricé antes, con los 4 campos que le agregué, más el que me importa para ordenar, se acabó la modificación que necesito hacerle al insertar ordenado. Ya lo tengo directamente. Bajo, el liberar no cambia, y el mostrar sí, porque claro, el mostrar me tiene que mostrar los 4 campos. Bueno, entonces vengo y agrego los otros 2 campos que me faltan. Lo que voy a hacer, para evitar escribir tanto, voy a copiar, pegar esos 2, y acá le voy a poner en este, mostrame la disponibilidad, y en este, mostrame el precio. Y de esta manera quedó modificado también el mostrar. De nuevo, el mostrar lo vimos la primera clase que empezamos a hablar de todo esto. ¿Sí? En el mostrar dijimos, vas a mostrar números enteros primero. Bueno, ahora, después hicimos el ejercicio 2 y dijimos, che, yo no necesito ahora mostrar un, 2 campos, o sea, no necesito mostrar un entero, necesito mostrar 2 campos. Bueno, los agregamos. Che, y ahora en este resulta que dupliqué la cantidad de campos que tenía que mostrar. Tengo que mostrar 4 campos. Bueno, perfecto, los mostré. De esa manera es como que le voy dando ya forma y ya un poco de metodología también a qué es lo que tengo que modificar para que me quede todo el programa funcionando. ¿Qué es lo que no hicimos, chicos? O sea, lo que no hicimos en este momento fue agarrar y hacer, o mejor dicho, crear el archivo verano 2021 para probar todo esto. Adivinen cuál va a ser la tarea. Crear el archivo. Exacto, crear el archivo, que ustedes creen el archivo y correr todo esto. Hay distintas formas de crear el archivo, ¿sí? Lo puedo crear acá mismo y directamente, como hicimos en el primero, esto me quedó en el medio justo, como hicimos en el primer ejercicio, ¿sí? Lo que hice después fue pintarlo y que me quede, digo, sin importancia, o bien lo creo aparte, copio y pego el archivo en el workspace que necesito y listo. ¿Cómo se hace eso? De paso se los muestro. Yo tengo acá abierto ejercicio 1, ordenar archivos 2022. Creé este archivito. Imaginemos, y solo imaginemos, porque no lo voy a hacer, que este archivito es el archivo que yo ahora tengo que usar en mi ejercicio 3. Lo creé en otro workspace. Vengo acá, lo copio, ¿sí? Bueno, lo copio y vengo al workspace del ejercicio que estoy trabajando ahora, que es el ejercicio 3, y lo pego. Entonces, cuando uno lo pega, ya en el mismo workspace tiene el archivo que necesita. Está mal si yo dejo esto acá, porque justamente no tiene nada que ver el tipo de dato, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pero era para que ustedes vieran de qué pasa si creo el archivo en un CPP aparte y lo decido luego moverlo, ¿sí? Por ejemplo, si no se los muestro así, lo que podemos hacer es, voy a crear
otro CPP auxiliar, nuevo CPP, y solo le voy a poner para Arch creación 2022, ¿no? Voy a poner para que sea de creación, y vengo acá, le pegué, tenía la barrita ahí arriba y dejé de compartir. Voy a volver a compartir, perdón. Entonces está justo ahí arriba y me hace... Bueno, pegué de vuelta. Puede fallar. Ahora sí. Voy a copiarme esto. Esto mismo que fue lo que habíamos escrito antes, como parte del código, vengo acá y lo voy a copiar en el programa principal. ¿Sí? Voy a include stdio.h y le voy a dar guardar. Este programita es solo para crear. Entonces lo que yo estoy creando es un tipo de archivo de enteros. Cuando voy al workspace, si yo voy al workspace del que acabo de generar ahora, ¿sí? No tengo ningún archivo. Ahora, yo lo que voy a hacer es, lo voy a compilar. Lo voy a ejecutar. Lo voy a ejecutar y ahora lo que va a pasar es que me va a empezar a pedir que cargue los valores. Entonces voy a cargar valores. 0. Listo, creé valores y si vuelvo al workspace, voy a ver que tengo ahora el archivo enteros creado. Y lo tengo en un workspace de creación. Si quiero usarlo en otro, vengo, lo copio y lo llevo al workspace que necesito. ¿Se entiende? Sí, sí, se llega a entender bien. Bueno, esto mismo lo que ustedes tienen que hacer, lo pueden hacer con el espacio de crear uno nuevo, ¿sí? Hacerlo por separado y después llevárselo, o hacerlo como vimos en el primer ejercicio, como parte, ¿sí? De el mismo, y después lo comentan y no entra en juego. ¿Sí? Hasta acá, ¿dudas o consultas? El tema más importante era que pudiéramos ver el ordenamiento de archivos con las listas, porque esto requiere como combinar dos temas que son importantes, y tenemos ya 3 ejercicios hechos, 2 bien de parcial. ¿Se entendió? Vamos a ver ejercicios también de listas y de colas y Vamos a ver pilas. de pilas y colas, pero no tienen este nivel de complejidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos como la lista la podés recorrer, ¿sí? Es una cosa. Ahora, la verdad que en lo que es colas no te cambia demasiado. ¿Sí? ¿Tenemos ejercicios tipo parcial? Sí, de hecho, aprovechando que estamos un poquito delante del tiempo, si les parece, les propongo hacer un ejercicio, aunque sea más de los que estaba planificado hoy, como para aprovechar el tiempo y ver uno del tipo parcial de lo que es pilas y colas, ¿sí? Y así de paso practicamos, pero díganme ustedes, ¿les parece hacemos 10 minutos más? ¿Hacemos hasta las 9 y hacemos el de pilas y colas? No tienen este nivel de complejidad y no valen lo mismo en el parcial, sí, también, eso es importante aclararlo. Este tipo de ejercicios son del ejercicio 3, digamos, del parcial, de la práctica 3. Profe, yo lo que quería preguntar es si en el segundo parcial se va a evaluar la creación del archivo, porque noté que hizo hincapié, Esto, digamos, no, hacer esto, no. Ah, ok, Ahora, en el ejercicio 2, vos tenías que crear 2 archivos, como parte de la resolución. Hacer esto claro. sí. Ahora, que vos crees el archivo para que después probar tu procedimiento, no, eso quiero que practiquen para no, porque pasó mucho tiempo desde que vimos archivos. Ah, ok, O perfecto. sea, este tipo de creación no vamos a tomarlo en el parcial, no. El tipo de creación del ejercicio 2, sí, claro, es un ejercicio de parcial este. Genial, gracias. No, por favor. Bueno, hacemos 10 más, aunque sea, y hacemos uno de pilas y colas de tipo parcial.
Profe, preguntan por el chat si va a entrar teoría en el parcial. ¿Sí? Igual que el primero. Sí. ¿Hasta acá estamos? ¿Hacemos uno más? Sí, dale. Excelente. Por mí sí, ¿eh? Todo Excelente. suma, nada resta. Me encanta esa energía, me encanta. Porque la verdad que hoy en una clase estaba más o menos pensada para terminar 9:30, con lo cual estamos 45 minutos antes, me parece demasiado. Así que si les parece metemos un ejercicio más y por lo menos ahí ya compensamos un poquito. ¿Sí? Vamos a ir con ejercicio, ¿sí? de colas, un ejercicio súper fácil primero y después uno de integración como para cerrar la vista. ¿Sí? Entonces vamos a poner ejercicio 1, colas. Léase que estoy poniendo con S colas, porque lo que vamos a ver es que vamos a tener 2 colas. ¿Sí? El ejercicio, básicamente es un ejercicio que lo que va a tener es, vamos a ponerle aquí, dado 2 colas, generar una nueva con la unión de ambas. ¿Todos saben lo que es unión? ¿O qué significa unión? Sí, que Teoría de todos los elementos conjuntos. de las dos colas estén en la cola que se crea nueva. Sí. Perfecto, perfecto. Con lo cual, todos los elementos de las dos colas tienen que estar en las otras. Para resolver esto, y ya también un poco poniéndole el tono de parcial, lo que voy a hacer es voy a crear un procedimiento para que me ayude a resolver esto. ¿Sí? Lo primero que nada, y muy al estilo parcial, no me van a decir la estructura. Van a ver que voy a poner en el parcial, defina usted la estructura que quiera. Con lo cual, digo, aprovechemos que ya sabemos cómo trabajar con enteros. Entonces yo voy a poner struct nodo, int info y nodo asterisco siguiente. ¿Sí? Este es el tipo de nodo que tengo. Y voy a generar un procedimiento en el cual voy a poner unión colas. ¿Y qué va a recibir unión colas? 2 colas. Va a recibir 2 colas y tiene que tener la tercera, tiene que generar la tercera. Entonces la tercera la puedo generar y devolver, o la puedo pasar por parámetro para que sea de vuelta. Lo voy a pasar por parámetro. Entonces tengo nodo, asterisco, cola, frente a, coma. Nodo, esta es la parte más compleja porque es la más pesada de que tengo que agregar todos acá. Cola, fin, a. Esto no se hace, pero si no estoy escribiendo hasta pasado mañana. Cola, frente, B, cola, fin, B, cola, frente, C, cola, fin, C. ¿Cuál es la que tiene que quedar, ¿sí?, modificada? Que no existe y que en realidad la tengo que cargar con todos los elementos de A y de B. Y la verdad que cola C es la que sí voy a tener que modificar, por lo cual es la que voy a pasar por referencia. ¿Sí? Entonces, tengo la cola A, cola B, la unión de ambas me tiene que dar la cola C. Y esa cola C la estoy pasando por referencia. Voy a venir acá y voy a desarrollar este procedimiento. Lo que tiene de interesante es que cuando hablamos de colas, solamente ¿qué procedimientos tenemos? Procedimientos que son de agregar y procedimientos que son de suprimir. ¿Sí? Es decir, yo solo puedo agregar elementos a una cola o solo puedo sacar elementos de una cola. Bien, entonces me voy a robar el agregar y el suprimir porque no los pienso desarrollar de vuelta. Y básicamente lo que tengo que hacer, ¿qué es? Y mira, primero elegí una cola para arrancar. Entonces voy a arrancar con la cola A. Entonces, voy a, mientras que no sea que cola frente a, perdón, esto me quedó del archivo, mientras que cola frente a sea distinto de null, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar los elementos de cola frente a y los voy a insertar en cola frente, cola fin C. Para poder quedarme con los elementos, el suprimir me tiene que devolver digamos, lo que contiene su info. Entonces, voy a tener que tener una variable que sea valor, resultado, auxiliar, lo que queramos. Y en valor le voy a asignar el suprimir
¿sí? De la cola frente y cola fin A. Entonces, voy a escribir, le voy a pasar cola frente A y le voy a pasar cola fin A. Va a sacar el elemento de la cola A y lo tiene que cargar en la cola C. Entonces voy a llamar al agregar, ¿sí? Y le voy a pasar cola frente C, cola fin C, y le voy a pasar el valor que tiene que agregar. ¿Quién es el valor que tiene que agregar? Valor. Y esto lo voy a hacer para la cola A. Para la cola B, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo. Con lo cual, voy a agarrar y voy a replicar esto. Solamente que en donde dice A, lo voy a cambiar por B. Y listo. Acá lo que hice fue generar un procedimiento que haga la unión de las dos colas en una tercera. Facilísimo. ¿No? ¿Sí? ¿Se entendió? Por ahora ¿Siguen sí. ahí? Bueno, Sí, lo sí. bueno de por ahora sí es que ese es el ejercicio. Esto es el ejercicio que yo tenía que hacer. Dada dos colas, generar la unión. Obviamente, después puedo definir en el programa principal las tres colas, ponerle nombre, llamarlas, lo que fuere, ¿no? Pero lo cierto es que acá tengo la solución que me piden y que vamos a pedir también para el examen, ¿no? Generar ese procedimiento lo tengo hecho. Imaginemos, ya que estamos, ¿sí? Que en realidad yo, en lugar de tener dos colas y juntarlas en una cola, quiero juntarlas en una pila. Porque quiero que de alguna manera, no sé, se modifique el orden. Entonces voy a poner otro ejercicio, ya que estamos usando el mismo. Que dadas dos colas, generar una pila, perdón, con la unión de ambas. Sí, ¿de dos colas pasar a una pila? Sí. Entonces voy a definir un procedimiento, que lo voy a, es más, voy a tal punto que voy a copiar esto, casi parecido para dejarlo, y lo voy a llamar en unión colas en pila. Entonces, ¿qué le voy a pasar? La cola A, la cola B, y acá en lugar de tener la cola C, lo que le voy a pasar es la pila. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener cola frente y cola fin C, voy a tener directamente pila. Si lo escribo mejor, sería mejor, ¿no? Y básicamente, ¿qué voy a buscar hacer? Voy a tratar de llevar todos los elementos que están en las dos colas a la pila. Bueno, mismo criterio que pusimos antes. Voy a necesitar tener una variable que tenga el valor. ¿Para qué? Para poder asignarle lo que saco de la cola y llevármelo a la pila. ¿Qué tengo que hacer entonces? Y mira, arrancamos por la cola A. Mientras que la cola frente A, siempre yo pregunto con el frente, recuerden que ustedes pueden preguntar con el frente o con el fin, es lo mismo porque los dos apuntan al contenido. Mientras que cola frente A sea distinto de null, ¿qué tengo que hacer? Tengo que a valor asignarle el suprimir de esa cola. Esto es frente A y F fin A. Tengo que suprimir de ahí. Y tengo que ir a agregar justamente en la pila. Pero ahora resulta que para agregar en la pila yo no puedo usar el agregar. ¿Cuál necesito? Vengo acá y me llevo los de pila. De paso ya los tengo copiados. Los voy a llevar al final. Estoy robando lo que ya tenemos hecho. No estoy haciendo nada más que eso. Bien, entonces, tengo que hacer, recuerden que hacíamos un push para agregar en pila, un pop para sacar. Bueno, acá en lugar de agregar en la cola, lo que tengo que hacer es hacer un push en la pila, ¿de qué cosa? Del valor. Y de esta manera, cada elemento que yo saco de la cola A, voy y lo inserto en la pila. ¿Sí? Y tengo la cola B. Fantástico. Vengo y hago lo mismo con la cola B, en donde dice A, lo cambio por B, y listo. Entonces, saqué cada elemento de la cola A y lo inserté en la pila. Y saqué cada elemento de la cola B y lo inserté en la pila. Entonces, uní las dos colas en una pila. Tengo los dos procedimientos hechos a modo práctica. ¿Se entendió? Sí. Sí, Y, correcto. Qué bueno. profe, una Venimos on consulta. fire, entonces. Sí, claro. En el hipotético caso de que en vez de este tipo de unión sea, no me acuerdo cómo se llama, creo que era la simétrica, que básicamente no deja que se repitan los valores.
O sea que de dos La que sería colas la yo hablo. intersección. Claro. No, pero pará, vos no podés pedir una intersección de dos colas porque tendrías que asegurarte que lo que estás sacando de una también está en la otra. Y no podés comparar, porque no podés recorrer la cola. No. O sea, es como de la cola pasarle una lista y de la lista estaba pensando de alguna manera Sí, no es procesarla. algo común que te vayamos a pedir, no. O sea, poné, algo que sí puede ser, pensando en intersecciones, dada una cola y una lista, ¿sí? Escribir en una pila o en una cola los valores que están en ambas estructuras. Entonces vos sacás de la cola y buscás en la lista. Pero vos no podés ir a buscar en una cola o en una pila. Entonces no lo podés hacer eso. ¿Se entiende? Vos, lo único que puedes recorrer es en la lista. Entonces, en la intersección, para hablar de la palabra intersección, siempre vas a tener que tener una lista de por medio. Unión sí puedes hacer, porque en la pila y en la cola solo podés agregar y sacar elementos. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Dudas, consultas Profe, hasta acá? Sí. una pregunta. ¿No usamos el pop entonces? No, porque pará, no lo usé, pero ¿por qué? Porque no necesité usarlo, no lo hice. ¿Sí? O sea, no necesité sacar de la pila. Dije, agarrá lo que tengas en la cola y ponelos en la pila. Lo hice como procedimiento porque tampoco tengo una pila o una cola cargada y definida. Lo hice como procedimiento para que nos quede claro el cómo se hace. Ok, gracias. Y de hecho también un poco lo hice así para cuando vean el modelito de examen parcial, porque lo que me interesa es que ustedes tengan bien claro el manejo de pilas y colas en este sentido. Entonces, cuando lo evalúo crear el procedimiento que te habilita a hacer esto. No me sirve de nada que ustedes carguen lotes de números para luego pasarlos a una cola, para sacarlos y pasarlos a una pila, porque en realidad es poco lo que se hace, es mucho más valioso entender el cómo funciona el modelado, entonces prefiero ponerlo en un procedimiento genérico. ¿Sí? Bueno, Sí, vimos sí. un montón al final. Encima, de vuelta, ¿no? Aprovechamos el tiempo para ver este tipo de ejercicios que lo íbamos a arrancar a ver ya la clase que viene. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda ver así como uso de pilas, listas y colas? Nos queda ver lo que es digamos, una estructura estática de listas, por ejemplo, o una estructura estática de pilas, o una estructura estática de colas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un vector de listas. Perdón, se me prendió el Siri del smartwatch. Sí, perdón si escucharon ahí la voz del relojito por detrás. Entonces, nos queda ver justamente vectores de listas, vectores de colas y cómo se utiliza eso. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Van a ver que es bastante sencillo, o cómo combinar vectores y listas. Pero lo que teníamos de archivos, lo vimos todo hoy. Así que les recomiendo que agarren estos ejercicios, que los practiquen, que los vean. Yo les voy a subir el ejercicio 1 de ordenar, el 2, el 3, y les voy a subir este de colas. El de generación no lo voy a subir porque es el que pretendo que también ustedes hagan. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Ok. detengo la grabación, así se empieza a subir, porque tarda un montón desde que lo guardo en la máquina.